Bienvenidos a Filosofía en tiempos de no filosofía, un espacio de reflexión profunda sobre el pensamiento filosófico. En la actualidad, un programa dirigido por Filosofía Tierra. Busquen al Señor y su fortaleza. Bienvenidos al episodio 364. Mi nombre es Marco Antonio y estamos en el día 26 de reflexiones y perspectivas futuras de la filosofía. Y hoy vamos a hablar de la filosofía del cuidado. ¿Qué lugar ocupa la empatía en este mundo moderno? En este mundo marcado por la productividad, por la competencia, por la tecnología, la empatía y el cuidado se han convertido en valores éticos urgentes. Ser empáticos con los demás es sacrificio, ¿no? Es morir en nosotros mismos y sacrificarnos por otros. Entonces la filosofía del cuidado ha sido propuesta por varios filósofos y filósofas como Carol Gilligan, por ejemplo, o Neil Nordic, o Joan Tronto, que propone una ética centrada en las relaciones humanas, en la vulnerabilidad, en la interdependencia mutua, ¿no? En lugar de un ideal abstracto de autonomía, reconocer que somos seres interdependientes, y en este marco el cuidado no solo es una cuestión privada o femenina, sino una responsabilidad política y también social, donde las sociedades justas son aquellas que cuidan de sus miembros, ¿no? Especialmente cuidan de los más vulnerables. Claramente Carol Gilligan, que era psicóloga y era filósofa, publica en 1982 la diferencia de voces, ¿no? Específicamente en la diferencia de voces, que esta obra marca un antes y un después de la ética y la psicología moral, porque su investigación parte del análisis que había propuesto Clarence Caldwell, y él había propuesto la teoría del desarrollo moral, ¿no? Que estaba basado en jerarquías centradas en principios universales de justicia. Estos principios universales de justicia es como las intuiciones morales que estábamos buscando durante mucho tiempo. Pero Gilligan observa que las mujeres tenían esta forma de concebir el mundo, de formas más bajas de estar en el mundo, ¿no? Y claro, en ese modelo había una falta de moralidad por el desconocimiento de la perspectiva de la mujer, ¿no? Y claro, la mujer tiene su forma de ver el mundo que es diferente a la del hombre, y porque la mujer es más cuidadosa, se preocupa más por los otros, es más como madre, ¿no? Y evidentemente surge ahí un razonamiento ético basado en una lógica distinta, ¿no? En todo este sistema de teorías de las justicias sociales que habían sido desarrolladas patriarcalmente. Carol Gilligan, desarrolla esta perspectiva, esa posición feminista. Y en este libro Gilligan argumenta que la ética tradicional, que se centraba en estas reglas abstractas, imparciales, muchas veces reflejaba tendencias masculinas, ¿no? o de experiencias masculinas, y muchas mujeres expresaban una ética del cuidado que se enfocaba más en las relaciones concretas, en la empatía, en la responsabilidad de cuidar al otro, en la atención al otro, y no solo en aplicar principios universales para todos, porque correspondía siempre estos principios universales para todos a una perspectiva masculina, ¿no? Y claramente su propuesta no busca reemplazar cómo concebimos la justicia, sino busca ampliar un nuevo horizonte de comprensión, en este caso moral de justicia. Y claro, surge la ética de la justicia, que se basa en la igualdad, en el derecho, en las normas universales, y en contraposición se desarrolla la ética del cuidado, que se basa en el contexto, en las relaciones humanas, y también en esta responsabilidad afectiva, ¿no? Y hoy en día la ética del cuidado
es una herramienta clave para debates sobre el feminismo, la bioética, la salud, la educación, la justicia social, porque reconoce la interdependencia humana, no somos seres interdependientes, y también el valor que tienen las emociones en una sociedad. Claramente, en una sociedad que está emocionalmente rota, hay más índices de drogadicción, de vicios en la sociedad, de alcoholismo, de delincuencia, y claramente vemos esto en la sociedad estadounidense, ¿no? En muchas partes, en muchos estados de Estados Unidos hay una preocupación por el fentanilo, ¿no? Y claro, se vuelve una situación donde el capitalismo llega a su auge, y claro, crear relaciones humanas sinceras es más complicado, ¿no? Y claro, no existe una empatía hacia los demás, ¿no? Una empatía y se las deja ahí, ¿no? Hay un tipo de falta de aplicación de principios universales como la ética del cuidado quiere proponer, ¿no? Una ética del cuidado que da principios de empatía, de responsabilidad, de atención al otro, y su propuesta no busca reemplazar la justicia, sino ampliar este horizonte moral, ¿no? de relaciones humanas más por el cuidado, más por estar cuidando del otro que ver lo que voy a sacar del otro, ¿no? Y también de esta responsabilidad afectiva. Y hoy en día la ética del cuidado se convierte en esta herramienta poderosa, clave para debates sobre bioética, sobre justicia social, y claro, hay un tipo de valor moral en las emociones de los individuos, y también del cuidado mutuo. Y sobre todo el cuidado de las emociones, ¿no? Si hablamos de la ética del cuidado, también tenemos que hablar de Neil Nordick, y que nos habla del cuidado como base de la moral, ¿no? Neil Nordick desarrolla una ética del cuidado en el que rechaza la idea de la moralidad como regla universal o deber racional como en Kant. Para ella, la moralidad tiene que nacer de la experiencia que vivimos cotidianamente en las relaciones humanas, y el cuidado es una respuesta natural, ¿no? Cuidar no solo es un deber, sino que es una respuesta espontánea, una respuesta emocional frente a las necesidades del otro, y ahí surge nuestra empatía y nuestra sensibilidad, y no únicamente la razón, sino que proviene de la emoción, ¿no? De la parte sentimental, y porque se concibe se ha concebido siempre lo moral de la parte racionativa o de la racionalidad del ser humano, pero se olvidó esta parte emocional, ¿no? Estas respuestas espontáneas que surgen y que son más inmediatas incluso que cuando las pensamos. Evidentemente hay una relación muy importante con Neil entre el cuidador y el cuidado, ¿no? Porque es la base de la moralidad. Es esta relación real, concreta entre dos personas que cuida a otra persona y quien es cuidado por esa otra persona, ¿no? Que a la vez también cuida. Y esta dinámica enseña que somos seres interdependientes y que nuestra vida moral se construye en comunidad. Entonces, para Nordick, el cuidado tiene prioridad sobre los principios abstractos, tiene prioridad sobre la parte razonativa propiamente dicha de una regla universal, un deber racional. En este sentido, es más importante responder a las personas concretas de forma emocional y activa espontáneamente, que seguir unas reglas rígidas, ¿no? Actuar porque es una regla universal, sino sentir y actuar unísonamente. Y claramente Neil Nordick señala siempre que se necesita un tipo de educación moral, ¿no? Porque la ética del cuidado inspira una visión pedagógica, ¿no? De formar personas morales, enseñar a cuidar y dejarse cuidar, y desarrollar una sensibilidad ética más que memorizar normas, ¿no? Desarrollar esta sensibilidad de cuidar al otro espontáneamente,
que aprender o memorizar reglas de por qué no deberíamos o qué deberíamos hacer en ciertas situaciones. En este sentido, Neil Nordic propone esta ética relacional, contextual, que está profundamente vinculada a la emoción humana y que evidentemente coloca la empatía y la atención mutua en el centro de la vida moral. Es muy interesante porque ya con la ética del cuidado se va un poco a lo sentimental, ¿no? Al ámbito, al terreno de lo sentimental, la moralidad de la humanidad, la moral humana, toca ese punto de la emoción y claramente es algo que durante mucha parte de la tradición filosófica, la tradición ética, lo moral siempre era lo racional, siempre era la parte razonativa, pero vemos que con Neil Nordic, y también vemos esto con Carol Gilligan y todo lo que se respecta al cuidado, a ese tipo de ética del cuidado, invitan a pensar de forma disruptiva a cómo pensamos este tipo de nueva forma de concebir la moral, ¿no? Y claramente hay un tipo de hiperconexión versus la desconexión emocional, porque las redes sociales nos mantienen conectados y este contacto es mediado por pantallas, algoritmos que priorizan contenido atractivo y no necesariamente humano, ¿no? Contenido que genera vistas o llamativo más que contenido humano, y esto puede reducir la sensibilidad frente al dolor ajeno. Nos volvemos insensibles, incluso lo convertimos en meme, ¿no? Incluso lo convertimos en tendencias de humillación, de burla, cierto tipo de necesidad humana, cierto tipo de condición humana, y claro, se convierte el sufrimiento en contenido y existe esta desconexión emocional que está mediada o que está manifestándose en esta hiperconexión. Luego tenemos la infoxicación, ¿no? Estos términos de infoxicación, desconexión emocional, son propias de la ética del cuidado, ¿no? Son propias de los textos de Neil Nordic. Claro, algunos términos son propuestos por Carol Gilligan también, y este tipo de infoxicación y desensibilización que ocurre en nosotros se debe por el flujo constante de noticias, de imágenes, de videos extremos que genera una saturación emocional. Y claro, esta sobreexposición al sufrimiento puede derivar en romper la tranquilidad de nuestras emociones y llevarnos a la fatiga o a la apatía. Y claro, esto corresponde a un tipo de no empatía frente a los sucesos que se están experimentando en otras realidades, bueno, en esos contextos, ¿no? En esa parte, en esos lugares, por así decirlo, ¿no? Porque podemos ver nosotros que en la guerra de Ucrania y Rusia, por ejemplo, como estamos tan alejados, existe un tipo de infoxicación y desensibilización, ¿no? Porque no concebimos el día a día de estas personas. Evidentemente estar en una guerra es profundamente caótico, es profundamente fuerte, ¿no? Y claramente surge esta empatía superficial, ¿no? Que salió en un país y claro, cuando salió Ucrania, todas las reacciones eran de me gusta, me encanta, me entristece, y claro, estas sustituyen interacciones profundas, ¿no? De ver realmente qué está pasando, de cómo poder ayudar, y crean la ilusión de conexión, ¿no? Conexión, pero sin un compromiso emocional o sin ningún compromiso de acciones, y básicamente surgen nuevos retos éticos y también que corresponden a una pedagogía, ¿no? De educar la forma en que vamos a visualizar lo digital y hacerlo consciente, ¿no? O sea, fomentar el uso crítico de redes y desarrollar competencias emocionales, y claro, también diseñar
el diseño tecnológico ético, ¿no? Porque las plataformas que prioricen interconexiones significativas y narrativas tienen que humanizarnos y no tienen que deshumanizarnos o desensibilizarnos. Se tiene que diseñar una tecnología ética, ¿no? Donde evidentemente haya reglas estrictas de acceso, ¿no? De acceso a esta información, como podemos ver en videos de Facebook, por ejemplo, ¿no? Que te dan una advertencia de que este video puede ser dañino, puede ser sensible, y claramente esto es algo que tiene este diseño que sensibiliza más, ¿no? Y claramente el nuevo reto ético es entonces esta empatía global, porque aprovechar las tecnologías para visualizar historias reales va a fomentar la solidaridad, la participación en causas sociales y demás. Entonces, en el marco de las sociedades capitalistas contemporáneas, como las que vivimos actualmente, como la que se está desarrollando como modelo a seguir, el cuidado se ha tratado históricamente como una responsabilidad privada, asignada casi exclusivamente a las familias, y dentro de estas mayormente a las mujeres, ¿no? Y claro, desde esta perspectiva se crea la ética del cuidado. Y claro, durante mucho tiempo han estado invisibilizadas, ¿no? Se ha invisibilizado el cuidado, no se ha visto el cuidado como se tiene que ver, ¿no? Y claro, a pesar de ser indispensable para la vida social y económica, este tipo de perspectiva femenina sobre el cuidado, la responsabilidad, la familia, la crianza, Martha Nussbaum, Carol Gilligan y Neil Novick. Martha Nussbaum ya habla de las capacidades, que tiene este enfoque más humanista, no más general, pero también corresponde a un tipo de ética del cuidado cuando agreguen las capacidades de la emoción, ¿no? La capacidad de la emoción, o de la participación activa, de la felicidad, de la alegría, ¿no? La capacidad de la alegría, de la satisfacción, o que le corresponde la capacidad de la emoción. Y entonces Martha Nussbaum, aunque es contemporánea, visibiliza un plano más macroético, ¿no? Pero la ética del cuidado corresponde a una perspectiva teórica, y claro, esta forma de proponer es desde este punto disruptivo para la teoría de la justicia social, ¿no? Que siempre se ha construido desde un punto de vista patriarcal, por así decirlo. Y tenemos también a la filósofa Joan Tronto, que propone una transformación radical, donde el cuidado no debe limitarse a una esfera doméstica, sino debe constituir un eje central de la política y de la economía. Claro, desde una perspectiva ética, se convierte en esta herramienta que está incluida dentro de la justicia social, que reconoce la interdependencia humana, ¿no? Donde todos en algún momento de la vida, sea infancia, discapacidad o vejez, dependemos del cuidado de otros, y muchas veces las mujeres tienen esa capacidad de cuidar al hombre, de cuidar a los que ama, y básicamente para concretar esta visión se requieren reformas estructurales, ¿no? Por ejemplo, que se revalorice el trabajo doméstico, que evidentemente es el trabajo de cuidado, ¿no? Equipar esta forma de concebir el trabajo, ¿no? Porque tiene que existir garantías salariales, o sea, buenos sueldos para las enfermeras, no vamos a llegar al extremo de las amas de casa, pero sí deberían tener un salario, claramente, o condición mínimo, condiciones dignas a quienes cuidan, ¿no? Equipar, siempre esta palabra equipar, que en realidad todo el mecanismo simbólico y dar la importancia que tiene el cuidar, ¿no?
y básicamente también reformar sistemas laborales, ¿no? Estas licencias parentales o honorarios flexibles para hombres y sobre todo para mujeres en época gestante, y claramente políticas de conciliación familiar y laboral, ¿no? El teletrabajo, por ejemplo, es una reforma muy interesante que ha hecho que miles de personas tengan este trabajo extra, un trabajo fijo, teniendo como base una forma de vivir el mundo, ¿no? O sea, de vivir el mundo conciliando lo familiar y lo laboral. Y también construir redes colectivas de apoyo, ¿no? Inversión en salud mental, asistencia social, educación que fomente la empatía, la responsabilidad compartida, y claramente incorporar el cuidado a la esfera política, o sea, definirlo como una cuestión de derechos humanos. Derechos humanos, la educación, por ejemplo, que fomente la empatía y la responsabilidad, o asistencia a la inversión en asistencia social o servicios de salud mental, ¿no? Y crear políticas públicas centradas en el bienestar colectivo y no solo en el crecimiento económico. Y claro, esta ética y política del cuidado replantea la noción de ciudadanía, porque no somos individuos aislados, sino somos sujetos interdependientes unos con otros, y esto exige un modelo social que valore y sostenga la vida en todas sus formas. Y básicamente la ética de cuidado nos invita a ello, ¿no? Nos invita a repensar la idea de libertad, no como independencia absoluta, sino como una interdependencia justa y una interdependencia digna, donde en un mundo atravesado por desigualdades, ya sean migraciones, o sea, de etnia, o guerras, o cambios tecnológicos abruptos, como ocurrió en estos últimos 20 años, cultivar la empatía, hacer del cuidado una responsabilidad colectiva, ¿no? Cuidar a nuestros adultos mayores es clave, a nuestros niños, a todos, entre todos, interdependencia, tener este enfoque comunitario para imaginar una sociedad que sea verdaderamente humana, ¿no? Y que evidentemente con el desarrollo de la tecnología y la hiperconectividad se está perdiendo esta parte humana, ¿no? De cuidar al otro, de empatizar profundamente con el otro. Sin nada más que decirles, amigos, muchas gracias por escuchar. Nos vemos el día de mañana, que vamos a hablar de la identidad en crisis, ¿no? Vamos a responder la pregunta de quién eres o quién soy en un mundo cambiante, ¿no? Un tipo de pregunta sobre la identidad que va a ser un tema muy interesante, porque constituye todo lo que creemos ser nosotros mismos, ¿no? Todo lo que nos constituye a nosotros mismos, y va a ser muy interesante el día de mañana. Entonces nos vemos el día de mañana, cuídense todos, conózcanse a sí mismos, bendiciones a todos, y por favor sean felices. Hasta el día de mañana, cuídense todos.